Es un proceso que va a durar prácticamente desde 1810 a 1823. Y hoy día nos vamos a centrar en la mitad de este conflicto. Nos vamos a centrar en la reconquista. ¿Se recuerdan cómo se llama la primera etapa? Se llama Patria Vieja, que es la que vimos la clase anterior. Hoy día vamos a ver la reconquista, que es la segunda etapa. Entonces, esto que es la reconquista, nuestro objetivo de la clase del día de hoy, es identificar los principales sucesos de la reconquista, los métodos empleados por los españoles y la valentía de Manuel Rodríguez. Y para comenzar vamos a ver cómo eran los uniformes de los soldados de ese entonces. Aquí tenemos el uniforme del soldado patriota. Recuerden que el patriota es el soldado chileno, ya el que lucha por los ideales de la independencia. Y aquí tenemos el uniforme del soldado realista, ya del español, y otros implementos más de su vestimenta. Voy a mostrar rapidito las armas que utilizaban. Teníamos en ese entonces los sables, las pistolas y sobre todo el fusil, con una bayoneta. Fíjense que tiene como un cuchillo. Una vez que se acaba el disparo, tiene la bayoneta que es una especie de cuchillo, una especie de espada. Y aquí vemos los otros uniformes que se utilizaban en ese entonces, pero hay que tener claro lo siguiente. ¿Qué es lo que hay que tener claro? Que la independencia es un proceso que se divide en tres etapas. La primera, yo estoy moviendo el mouse, es la Patria Vieja, que es de 1810 a 1814, y esta es la Reconquista, que es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy, que es de 1814 a 1817. Ya, la clase subsiguiente, vamos a ver la Patria Nueva. Y fíjense las banderas que hay en cada proceso. Vimos la clase anterior, vimos que esta era la primera bandera que tuvo Chile, que tenía los colores amarillo, blanco y azul, ¿ya? Ese amarillo que representaba la fuerza, ese amarillo que representaba el trigo, que era muy importante. Pero hoy día nos vamos a centrar en la Reconquista. Voy a hacer como una introducción de lo que vimos en la clase anterior, si alguien por ese motivo no se pudo conectar. Yo le explico más o menos y rápidamente. Vimos que se juntaron, se realizó un cabildo abierto el 18 de septiembre. Se recuerdan que el rey estaba preso, está preso porque Napoleón atacó a España y el rey Fernando VII quedó cautivo. Entonces en Chile aprovecharon las circunstancias y dijeron, hagamos una junta de gobierno, hagamos nuestro propio gobierno mientras el rey esté cautivo. No es que sea una independencia propiamente tal, sino que están diciendo, como el rey está preso, nosotros hagamos un propio gobierno, pero mientras el rey esté preso. Ojo, no es una independencia propiamente tal. Ellos siguen siendo leales al rey. Y aquí vemos en esta imagen entonces esta negociación que tuvieron. Se hace esta primera junta de gobierno con Mateo Toro y Zambrano. Y después aparece otro líder, ya que es José Miguel Carrera, que aparece ahí en pantalla. Y este hombre derroca a esta primera junta, empieza su primer gobierno, empieza sus primeras obras, como vimos en la clase anterior, la primera bandera, el primer escudo, la primera constitución, ya la de 1812. Es decir, fue moldeando un Chile diferente, aunque igual ojo, dijo y hizo esta constitución que él mencionó, seguía siendo leal al rey siempre y cuando él aceptase esta constitución propia. Entonces igual no era una independencia propiamente tal, aún estaba la presencia española en nuestra tierra. Y recuerden que esa rivalidad entre José Miguel Carrera con O'Higgins siempre fue latente, no fueron muy amigos que digamos, pese a que se llevaban, bueno, eran parte del ejército patriota. Incluso yo les mencioné en la clase anterior que hubo una guerra civil entre ambos, mientras peleamos con los españoles, los chilenos se pusieron a pelear entre ellos, ahí vemos los dos y ahí hay un acercamiento entre ambas partes, hay un proceso de paz y van a decir, pucha, no sigamos peleando entre nosotros si teníamos los mismos parecidos ideales. Entonces la idea que lo hagamos por nuestra patria. Y finalmente, De la derrota de dígame, O'Higgins, ¿no? ¿cómo? Después de la derrota de O'Higgins, ¿no? Todavía no estoy haciendo como una introducción, todavía no llego a la derrota de O'Higgins que vimos en la clase anterior, Carlito, ¿ya? Entonces, lo estoy haciendo para los compañeros que no estuvieron, estoy haciendo como una introducción antes de comenzar esa derrota que tú estás mencionando, ¿ya? Bueno, y se hacen amigos, pero aquí viene ya lo que decía el Carlos, empiezan las derrotas, porque viene una que es el Tratado de Lircay, ya deja O'Higgins, toma el mando, ya no Carrera. O'Higgins había hecho ya unas negociaciones con los españoles incluso, que no le gustó mucho a José Miguel Carrera, siempre hubo una enemistad, no habían similitudes. Y esto es lo que dice el Carlos, y aquí comenzamos la clase del día de hoy, que es el desastre de Rancagua. Resulta que en Rancagua, O'Higgins con sus tropas va, va a verse rodeado de españoles, los españoles los van a acorralar y los chilenos van a perder.
¿ya? Y O'Higgins, como bien les conté en la clase anterior, estaba en esta iglesia que aparece ahí atrás en Rancagua, en el centro de Rancagua, y finalmente va a dar la orden de salir de la iglesia con su ejército a luchar nomás todo, y van a morir muchos chilenos, muchos patriotas, por eso se llama el desastre de Rancagua, porque queda la mansa embarrada, por así decirlo. Y En 1814. en 1814, el 2 de octubre, entonces, viene la Francesca, vamos a dar aquí la Francesca que también está presente. Bueno, resulta que en 1814 entonces aparece y con todo su ejército hace hincapié aquí, pero van a perder los chilenos. Aquí Chile es derrotado. Todo ese proceso de la patria vieja que hablamos, este deseo de independencia, que Chile quería ser independiente, se va a abrir todo atrás. Si los damos como en un partido de fútbol, aquí Chile pierde, por así decirlo, y aquí Chile prácticamente se ve derrotado. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, este es el sitio de Rancagua, esto pasa en el centro de Rancagua, o sea que va al centro, yo le iba a poner unas fotos que tenía yo en este lugar, pero no alcancé a poner mi fotografía. Queda en el mismo centro de Rancagua, aquí está el sitio de Rancagua, está la iglesia incluso, en pleno centro ocurrió esto en la actualidad. Si alguien quería ir a estos lugares, son lugares históricos prácticamente, en lo que es Rancagua. ¿Y qué pasa con los chilenos? Los chilenos van a tener que huir, po, van a tener que arrancar, O'Higgins pierde, los chilenos arrancan, ¿se recuerdan a qué país se fueron? ¿Los chilenos a dónde se fueron? ¿O quién los acogió? Argentina, Se fueron a Argentina, po. por Yo los Andes. se van por la cordillera de los Andes, bien Carlito, bien por acordarte de la materia. Espero que la María se acuerde, ya que creo que entró para Sí, allá. también hola, profesor. Sí. Hola María, sí, sí, hola Francesca, ¿cómo están? Bueno, entonces, Profesor, no me podía entrar, no podía entrar, me si le costó echaba de entrar. menos y dice, ¿qué pasa con la María que no aparece? Y dice, Ah, ya me está dando depresión. ay, profe. Bueno, qué bueno que esté ya. Y sigo con la clase porque recuerda que esto es con tiempo y después me va a faltar tiempo porque hoy día tengo que hablar muchas cosas. Ya, profe. Entonces, resulta que se van los chilenos por la cordillera. Es difícil salir por la cordillera. Miren la imagen que yo les pongo, puse mucha imagen con cómics el día que me han entretenido con los cómics. Los patriotas van a cruzar por la cordillera con sus familias, con mujeres, con niños. Eso igual es difícil. ¿Te acuerdas que le preguntaba el otro día el Carlos, parece que hacía esa pregunta, porque tiene que cruzar por la nieve, por la cordillera. No es largo, no es fácil llegar a Mendoza. Porque el camino es dificultoso, es un país, es montaña, po. Y con caballo y a pie es bastante larga este trayecto, ya es triste este trayecto, pero una vez que ya llegan a Argentina, va a haber un hermano que nos va a estar ayudando, un hermano que va a ser fundamental, que es el que aparece José de San Martín, ¿o no? que es José de San Martín. Este hombre va a ser clave en nuestra independencia, este hombre es clave en la liberación de Chile, va a ser clave en independizar y derrotar a los españoles, ¿ya? Es un personaje de trascendencia internacional, porque vamos a ver que, y quizá no lo voy a tocar en detalle, pero en Venezuela y todo el sector norte de Sudamérica está Simón Bolívar, y Simón Bolívar es el que va a lograr independizar lo que es, por eso Bolivia por Bolívar, todo lo que corresponde a Colombia, Venezuela, etc. Todos esos sectores de Colombia lo va a independizar Simón Bolívar. Pero vamos a ver que acá en la parte sur de Chile San Martín tiene un rol preponderante, al igual que O'Higgins después al liberar al Perú, que lo vamos a ver en una clase siguiente. Eran amigos, ¿no? Eran amigos, sí, pues se volvieron amigos. Cuando se va a San Martín, bueno, los chilenos huyen hacia Argentina, San Martín los va a recibir, los va a ayudar, va a preparar incluso un ejército, me estoy adelantando a la clase siguiente, y van a formar juntos Chile y Argentina el ejército de los Andes. Entonces, repito y reitero, y lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy, es esta palabra que está puesta en pantalla. El que tenga cuaderno, anote eso que está allí o hágale un pantallazo de esta Pero definición. no sé, sí, la reconquista. Exacto. Y yo les menciono qué es lo que es la Reconquista. La Reconquista, que lo que aparece ahí en pantalla, es el periodo que va desde el desastre de Rancagua, es decir, de 1814, hasta la batalla de Chacabuco, que es en 1817. Todo este periodo se llama así porque los españoles recuperan el poder. Por eso se llama Reconquista, ¿se entiende? Porque los españoles recuperan el poder de Chile y van a dominar nuevamente Chile. Y en este periodo van a haber dos gobernadores importantes, ¿ya? Voy a ir cambiando la imagen. ¿Ya lo notaste, María? ¿O te espero? Pero le saqué un pantallazo. Le sacó un pantallazo, ya. Entonces continúo. Sí. Entonces, hay dos gobernadores importantes. Tenemos el primero, que es el que aparece acá, que tiene nombre igual que el director, Mariano Osorio. Él va a ser el primer gobernante en este periodo de Reconquista, va a gobernar solamente hasta 1815, muy poquito, de 1814 a 1815. ¿Y por qué va a gobernar tan poco?
porque prácticamente el virrey del Perú, el virrey Abascal, encontró que su forma de gobernar era muy mano blanda, era muy amigable con los patriotas. Miserado. Ah, perdón. Miserado, ¿no? No le gustaba la forma de gobernar, él quería que fuera duro con los patriotas, él quería que castigara a los patriotas por su actitud de rebeldía. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que Mariano Osorio va a dejar el poder, lo van a despedir, por así decirlo, y va a aparecer un nuevo gobernante que va a ser Casimiro Marcos del Pont. Y este Casimiro Marcos del Pont, a diferencia del gobernante que hablamos recién, es mucho más refinado. Incluso el mismo ejército español se burlaba de él por su forma muy afeminada de actuar. Era un tipo muy educado, ¿sí? Pero a pesar de eso, tiene una actitud bastante severa, muy brusca, va a castigar a los patriotas duramente. Son castigos severos, como de llegar a ahorcarlos, como castigarlos en la plaza públicamente. Llevarlo a la isla de Juan Fernández, ¿no? Muy bien, excelente. Y te está adelantando justo con la materia que voy a mostrar aquí. Y este Casimiro Marcos del Pont, que parece que lo molestaban por ser un poco muy educado, dice afeminado, dice la palabra en los textos por si acaso, pero suena un poquito feo, dijémoslo como muy educado, y resulta que va a empezar a organizarse todo una forma de organización en contra de los patriotas, como ya recuerden que los chilenos se arrancaron a Argentina, y van a empezar a castigar a los que están en Chile. Y para ello se hacen estos tribunales, que son los tribunales de vindicación. Estos tribunales, obviamente, son tribunales son juicios que hacen a los rebeldes que se quedaron acá en Chile o a alguna familia que ayudó a los rebeldes que huyeron hacia Argentina. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, algunos chilenos, algunos patriotas, pagaron grandes sumas de dinero para liberarse de los castigos, ya que podían ser los destierros. Un destierro significa mandarlo fuera de Chile, un exilio. Otros le quitaron todos sus bienes, la casa, la parcela, lo que tuviesen. Otros se fueron a la cárcel. Pero con el tiempo las penas van a ser mucho más drásticas. Ya este Casimiro Marcos del Pont, cuando empieza a escuchar este rumor de que los chilenos con los argentinos se están uniendo y están formando un ejército, se va a poner más malo aún y va a empezar a utilizar métodos como la horca, ya va a ahorcar a las personas, va a utilizar los fusilamientos, las torturas. Los desentierros. Los destierros, sí, las torturas son temas muy drásticos, torturas que ya vienen de la Edad Media con los castigos que se utilizaban, el de abrir una persona, utilizar términos bastante complejos, tristes y feos, pero eso es parte de una guerra, pues esto era una guerra, entonces se entiende el mal actuar tal vez con los patriotas. Bueno, ¿y qué castigos se hacen? Y el que mencionaba acá el compañero, uno de ellos es mandarlos al archipiélago Juan Fernández. Este archipiélago, que tiene una condición bastante compleja, ¿se recuerda donde murió Felipe Camiroaga? ¿Te acuerdas, María? Sí, Cuando se cayó el avión. sí. Este es el lugar donde lo Creo mandó. que lo tiene en el calendario ahí. Lo tiene en el calendario. Bueno, en este ¿Quién lo lugar tiene en el calendario? Yo. lo tiene en la polera, en la toalla. Yo no tengo ni calendario. Bueno, aquí aparecen algunos de los patriotas que mandaron a esta isla, Blanco Encalada, Mariano Egaña. Él es hijo y va a tener un rol importante después en una constitución que vamos a estudiar después en otra oportunidad, Manuel Sala. Es decir, va a enviar a todos los patriotas que tuvieron un rol preponderante en esta guerra. Ahí yo les puse imágenes de la isla Juan Fernández, del archipiélago. Tiene condiciones bastante complejas, ya, es un archipiélago, muchos cerros, por así decirlo. Recuerden que el viento en este sector es complejo, ahí está el aeropuerto, y la condición ahí los llevan a todos los que están castigados. Imagínense en ese entonces, hoy día obviamente está poblado, pero en ese entonces era un ambiente mucho más drástico, más feo, por así decirlo, y ahí llevan todos a los que cumplían o castigaban a este archipiélago. Y obviamente salir de ahí no es fácil, porque necesita embarcaciones para salir en estos lugares muy ventosos. Bueno, entonces tenemos este archipiélago, aquí tenemos una mujer muy importante que es Paula Jara Quemada, que de ahí voy a hablar nuevamente de ella. Aparecen mujeres de la independencia. Y a veces esto es lo más complejo de la historia chilena, porque la mujer, si ustedes abren un libro de historia, la mujer muchas veces no aparece en los libros de historia. Y esa es quizás una deuda que tenemos, bueno, que existe con respecto a las mujeres, que muchas cumplieron un rol bastante preponderante, pero siempre se enaltece la figura del varón y no de la mujer. Y aquí yo les quiero hablar de esta El mujer. machismo.
Sí, es que lo que acabas de decir, pues, la historia es machista. Y, y la sociedad chilena somos machistas, si somos sinceros. Entonces, frente a ese machismo mismo, también se ve en los temas históricos y hoy en día se está como destrabando un poco ese machismo que hay en los libros de historia y aparecer y enseñar la importancia de las mujeres que tuvieron en ese entonces. Bueno, esta mujer fue bastante importante en este proceso. Acá hay otra mujer que yo les voy a poner y después y de ahí hablo nuevamente de Paula Jaraquimada y habla de otra mujer que es Javiera Carrera. ¿La habían escuchado esta mujer? El liceo. Hay un liceo, hay un colegio acá, ¿sí? Pero hay una canción que a lo mejor pueden que la hayan escuchado ahora que vienen las fiestas patrias, a lo mejor puede que se acuerden de una canción que tiene el nombre de ella. ¿Cuál es? Doña Javiera Carrera. ¿Y qué hizo? ¿Bailaba qué? Ay, ¿cómo se llama Doña Javiera Carrera? Pues, Bailaba la refalosa. eso ya Ah, me sabía. acordé. La Bailaba la refalosa era. resbalosa, bien, María, de llegar hasta un punto. Bueno, esta mujer es muy importante, es hermana de José Miguel Carrera, que hablábamos al inicio. Esta mujer, ella hizo la primera bandera, ¿se recuerdan esa bandera que tenía los colores amarillo, blanco, azul? Ella fue la que lo bordó la primera bandera. Pero esta mujer es muy importante porque escondía a los soldados, es enfermera de los soldados patriotas, lo ayudaba, etcétera. Tienen un rol preponderante y también en el liderazgo y la organización misma del patriotismo y de las luchas que van a haber. Bueno, hablamos de estos castigos que en Juan Fernández. Yo justo me puse acá, y hoy día le puse mucho color para preparar esta clase, y me puse a buscar unos libros y justo encontré este relato de don Juan Egaña. Él escribe, bueno, es mucho más largo y está escrito en un español antiguo, yo lo adecué un poco para que se entendiera para esta clase, pero este hombre y junto a otros más fueron enviados a la isla Juan Fernández y él escribió lo siguiente mientras van presos en el barco. Dice así: encerrado bajo las escotillas del bergantín, van en el barco Potrillo, tendido con grillos y esposas y sin poder respirar en verano, cubiertos de insectos que no puedo apartar de mí por las esposas, dándome de comer por mano ajena, sufriendo insultos a cada instante y oyendo contra Dios las más horribles blasfemias, ya que habla mal de Dios, a eso se refiere, sintiéndome morir de una violenta fatiga, he llamado a un confesor, pero se ordena que muera sin confesarme. Dios me ayude en esta situación. Recuerden que la religiosidad en ese entonces es muy importante. El hombre sabía que iba a morir, estaba pidiendo que alguien viniera a confesarlo, y que los españoles dijeron, no, 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 que se muera nomás, no le vamos a mandar ningún cura ni nada para que lo confiese. Entonces se sentía muy mal porque iba a morir y no se había confesado, ¿ya? Y después hace otros relatos más de otra persona que fallece, le dan el indulto, y después sube de contento, sube un cerro y se le dio un ataque cardíaco, que es otro relato más que salía dentro de los que estaban allí. Pero miren, ¿qué hacían los españoles? Porque los españoles eran, o sea, tuvieron un rol bastante, bueno, es una guerra, se entiende, ¿eh? Pero ¿quién aplicaba la represión? Este grupo que está acá, que son los talaveras. Y los talaveras es un ejército que utiliza la represión. Aquí yo les puse al sargento mayor San Bruno, el que está acá, yo el mouse aquí, aparece una fotito chiquitita. Él es el tipo más malo, por así decirlo, de ese periodo, el que hacía las torturas más malas con los españoles, con los chilenos, con los patriotas. Aquí aparece un cómic, aparece con una forma de calavera, como para darle un poco de maldad, pero que sí hay maldad, porque este es el instrumento más represivo que tienen los españoles. No, Dime. el que no lo trataba como de dejar libre como para matarlo por los rifles y cosas así, ¿o no? Hacen todo el tipo de tortura, de los castigos que yo te mencionaba, de abrirlo, de introducirle cosas por parte del cuerpo, son castigos No, pero bastante los fuertes. rifles que tenían libertad y después los esperaban afuera con grilletes y los mataban. Sí, lo más probable es que sí, sí, sí. Todos castigos utilizan siempre los regímenes que utilizan la tortura de por sí, utilizan métodos que son bastante malos, que dicen ya lo dejamos libre y después lo fusilan por la espalda. Si ya pasó, incluso pasó a los nazis, después cuando veamos los nazis hacen un tipo de actitudes muy similares a la que tú mencionas. Bueno, ¿qué otras cosas hacen los españoles para aprovechar y apurarse con el tema de restablecer su dominio sobre los chilenos? Una es volver nuevamente al monopolio comercial. ¿Se recuerdan que en la patria vieja los chilenos establecieron la libertad de comercio, vender productos para todos los países? Pero no, aquí los españoles dijeron, volvemos nuevamente, ustedes solamente nos tienen que vender a nosotros solamente, a ningún otro país más. Monopolio comercial. Mono significa uno. Monopolio comercial.
comercializar con un solo país, es decir, con España. Obviamente podemos entre los países vecinos hacer intercambiar algunas cosas, pero lo que va para afuera es solamente para España. Y eso yo le expliqué en una clase anterior, por eso habían piratas, y los piratas que eran contratados a veces por la misma Inglaterra o por la misma Holanda, los reyes los contrataban para que les quitaran las especies, las cosas que llevaban de América, que eran únicas, y obviamente así podían llegar con los productos que ellos también querían. Entonces, repito, en lo económico se restablece el monopolio comercial. Otra de las cosas que utilizaron o hicieron los españoles fue cerrar la biblioteca y el Instituto Nacional. 2 obras que habían hecho los chilenos, lo cerraron por sus actitudes ideológicas diferentes y que no quieren nada con ese tipo de cosas. Y ahora que vienen las fiestas patrias, las chinganas, que son las fiestas de los chilenos, que son las ramadas que tenemos nosotros, así se llaman las chinganas, donde la población bailaba y hacía todos estos enfoques culturales que tanto nos gustan para las fiestas patrias, que sentimos mucho tal vez ahora con la cuarentena, tal vez ya no vamos a tener Pampilla ni Quebrada de Jardín para costar, porque es un enfoque cultural que gusta al chileno de las fiestas patrias. Entonces, las chinganas los españoles aquí las prohibieron y no se podía hacer, y después en otra clase vamos a hablar que también después otros gobiernos también las van a ir censurando o eliminando, porque al chileno le gustaba mucho este tipo de diversión y pasaba puro tomando, bailando, carreteando y no trabajando por producto de tanta buena simpatía que le gustaba con estos tipos de fiestas. Bueno, ¿qué hacen más los españoles? Vuelven nuevamente a la forma que había antes de la pirámide colonial. Se hace la misma división que había en la colonia, los españoles primero, los criollos después, los mestizos, que son los mezclados, los indígenas y después la gente de color. Entonces se restablece nuevamente ese dominio que es en base al color, lamentablemente, y siempre el español tiene la mayor preponderancia para ocupar cargos políticos, cargos de importancia, y simplemente el criollo tiene un prestigio, pero no es político como lo tienen los otros. Pero aquí aparece, y esta clase quería resaltar este hombre que a mí me simpatiza mucho. ¿Y quién es el que aparece allí? ¿Alguien sabe quién aparece en el billete de 2 lucas? ¿Quién sabe quién está ahí en ese billete? ¿Quién es? ¿O'Higgins? No, no es O'Higgins. ¿Alguien más se que lleva un auto 0 kilómetros? El que me adivina quién es. ¿Arturo Prat? Arturo Prat, no es Arturo Prat, no se lleva el auto 0 kilómetros. ¿San Bruno? San Bruno, no, tampoco. Vamos, ¿quién más? Ricardo. Vamos, Matías Chávez. ¿Quién es el que aparece en el billete de 2 lucas? Que tenga un billete, míralo. Eduardo, ¿ya quién es? No Alexandra. tengo ni uno, no tengo ni uno. No tiene ni uno, estamos todos complicados en este tiempo. Falta ¿José Miguel Carrera? No, es José Miguel Carrera. Vamos, ¿quién se lleva los 500.000 pesos? ¿Quién es? Ignacio Carrera Pinto. No es Ignacio Carrera Pinto. Vamos a ver quién es Putaín Mendieta, despierta. ¿Quién es? Patricia. ¿Quién aparece ahí? ¿Quién es ese hombre? No sé quién es. Nadie sabe quién tiene. Lo han tenido tantas veces en sus manos y no han visto nunca quién es el que sale ahí. Mariano Osorio. No, en Mariano tampoco. O'Higgins tampoco es. No es O'Higgins, el O'Higgins sale en la moneda 50. Ya, pues vamos. 500 lucas. Ay, no sé quién es. Pero parece los Carreras, po. Ignacio Correa. Ignacio Carrera, no, también se cayó, no. Bernardo O'Higgins. No, perdido. Ricardo, No ya. era. Ya, todos perdieron. Ya, no iban a dar el bono a las 500 lucas, nadie lo recibe. Ya él. El ganador no es ninguno de ustedes. El que aparece allí es Manuel. Andrés Bello. Ambrosio O'Higgins. Ya teléfono de otro lado. Ambrosio O'Higgins. Dijo que no era. Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez. Ricardo, ya se ve. Ricardo, que es Manuel Rodríguez el que aparece en el billete. Bueno, este billete que aparece allí, quiero que se fijen, cuando tengan el billete, miren la calavera que tiene ahí en el cuello. Miren, fíjense en este billete. Silencian los micrófonos porque se escuchan todos los micrófonos. Sé que todos se entusiasmaron con la respuesta, pero ahí me apagan el micrófono. Entonces, ¿qué ¿Cómo sucede? se llama, profesor? Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez. Bueno, este patriota es muy importante. Una vez hicieron una encuesta acá en Chile y le preguntaban quién es el personaje histórico que más gusta. Y la mayoría de la gente votó por él. Porque, bueno, este nombre lo tiene incluso en el gobierno militar, un grupo de terroristas bautizó con el nombre de él, Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y es un tipo que se caracterizaba por
por disfrazarse. Y de ahí vamos a hablar un poquito de su rol preponderante. Pero aquí les quiero mostrar, mira, en el billete aparece ahí, es el monumento del caballito que aparece allí, él estando allí. Pero fíjense, cuando tengan el billete de 2 lucas y muéstrenle a otra persona, díganle por qué tiene una calavera en el cuello. Quiero que le muestren y le digan a un compañero un día que estén ahí en el trabajo, allá cuando estén en la pega, mira, tiene un billete de 2 lucas, me quedan 10 minutos, ya me voy a apurar, chiquillo. Y resulta que Pero, este tipo... ¿No puede mandar otro link? No, pero si aquí vamos a seguir, tranquilo. Sí, vamos a alcanzar profe, ¿pero tiempo. por qué tiene la calavera? Ahora voy a hablar. Po. Este tipo se caracterizaba por hacer muchos disfraces. ¿Ah? Se disfrazó de mendigo, de vendedor ambulante, de campesino. Imagínense que el Marco del Pont venía en su carruaje y él se disfrazaba de mendigo, le abrió el carruaje y lo ayudó a bajar y nunca lo descubrían quién era, porque este tipo se disfrazaba y no lo podían atrapar. Po. Era sumamente inteligente, muy capo. Y mientras todos los chilenos arrancaron para Argentina, él se quedó acá. Po. Y él va a ser, bueno, igual va a estar en Mendoza, pero va a estar desde Mendoza a Chile, va a ser es como el chileno más importante en este periodo, porque va a utilizar la guerrilla y va a luchar igual con los españoles en un tiempo en que todos están en Argentina más tranquilitos. Y aquí yo les hablaba de esta mujer que es Paula Jara Quemada. Incluso en una oportunidad a Paula Jara Quemada llegaron los españoles a su casa y le dijeron que andaban buscando a Manuel Rodríguez porque pagaban por su cabeza. Y ella le dijo, pero no, que no entren a mi casa, no les quiso pasar las llaves. Le dijeron, la vamos a quemar la casa entonces. Y ella le dijo, ahí hay un brasero, químela nomás. Era bien chora la chilena, bien con su gallardía, y se fueron los españoles, no hicieron nada. Y ahí estaba un chiquitito que es Manuel Montt y después va a ser presidente después de Chile. Pero volvamos a Manuel Rodríguez, que este hombre que creó los húsares de la muerte, que preguntó a la María por qué tenía una calavera, porque todos los que eran de su batallón utilizaban una calavera, que es como por así decir su pandilla, si lo queremos con otro concepto utilizar, y todos los que utilizaban esa calavera son los húsares de la muerte, ya un grupo ideológico diferente, una forma de actuar diferente, y él va a actuar en base a la guerrilla, es decir, va a estar atacando como un campesino, por así decirlo, en el campo, y vienen los españoles y lo va a rodear y van a hacer casi como los cuateros, por así decirlo, una forma así de actuar en este periodo de la Reconquista. Y la forma del uniforme, ahí está el uniforme que yo le mencionaba, esa calavera que tiene en el cuello. Hay muchos cómics que están apareciendo y destaco esos cómics que están relacionados con la independencia, que lo hacen mucho más atractivo. Bueno, él tiene un rol preponderante, aquí está con San Martín y Manuel Rodríguez va a traer información desde Argentina a Chile, les va a hablar de dónde están ubicados los españoles, qué cosa está pasando acá. Repito que se disfrazaba de cura, de monja, de mendigo, no lo podían atrapar, pagaban mucho por su cabeza, es decir, fue fundamental en la independencia este hombre. Va a tener un final muy triste que lo vamos a ver después en otra clase. ¿Eh? Este es el monumento que le hacen a Manuel Rodríguez. Y ya Manuel Rodríguez ya ha pasado el tiempo, entonces va a tomar un rol preponderante, importante, pero siempre tuvo esa enemistad con O'Higgins. Siempre O'Higgins, vamos a ver la otra clase, vamos a hablar de O'Higgins prácticamente. O'Higgins tuvo esa rivalidad con Carrera, tuvo esa rivalidad con Manuel Rodríguez y no hubo esa simpatía y ese feeling y finalmente O'Higgins se ha portado un poquito mal con ellos. Bueno, finalmente van a llegar las tropas de Chacabuco, que es lo que vamos a hablar en la próxima clase. Van a entrar los chilenos, que yo les hablaba, el ejército de los Andes, que lo vamos a hablar en más detalle en la próxima clase. Finalmente el gobernador de Chile, Casimiro Marco del Pont, lo van a dejar, lo van a apresar y después lo van a desterrar a otro país. Y finalmente vimos todo esto que ya hablamos recién, de las deportaciones, de esta línea de tiempo. Y miren otro detalle más, que son los túneles. Durante este periodo de la independencia, los chilenos hicieron muchos túneles. Y ahora que han ido, lamentablemente no está Luchito hoy día en esta clase, pero cuando han hecho el metro, el tren en Santiago, al hacer las excavaciones se han encontrado después con túneles y se han asustado un poco. Y estos túneles, ¿dónde van? Y era que la independencia hicieron en diferentes ciudades, incluso acá en La Serena, hay túneles bajo las ciudades, ya, que conectan diferentes partes. Por ejemplo, aquí yo les puse uno, pero miren, el texto que les puse acá está relacionado también con las epidemias que había en ese entonces. Entonces, por ejemplo, hay uno que se encontró en esta calle Avenida La Paz, en Santiago estoy hablando, en donde por ahí trasladaban lo más probable, que son la hipótesis que se plantea, es que por ahí sacaban a los enfermos que se contagiaban en epidemias que había en ese entonces, ya miren, igual que estamos viviendo ahora, y para evitar que se contagiaran con otras personas, los sacaban por los túneles y así los llevaban a los cementerios los muertos para evitar que se contagiaran más personas.
Entonces, para lo que estamos viviendo, ha sido también un proceso que se ha vivido en otra época, en menor magnitud, pero epidemias hemos tenido, y más en el pasado, con las pocas avances tecnológicos y poca salubridad que había en ese entonces. Y para ya finalizar, aquí les muestro las banderas que habían entonces, la Patria Vieja, la Reconquista, esta es la que vimos hoy día, esa va a ser la bandera de ese periodo, y la próxima clase los entusiasmo para que veamos esta última bandera, que va a ser la que llevamos hasta el día de hoy. Así que vivimos un periodo intenso, un periodo Cuando tuvo San lindo. Martín. ¿Perdón? Cuando tuvo el mando del San Martín, ¿no? Vamos a ver justo en la próxima clase, y vamos a ver que estos dos hombres El general. se van a venir de Chile, desde Argentina, se va a estar preparando mientras tanto ya, y vienen los dos, va a venir San Martín con O'Higgins, y también con la ayuda de Manuel El Rodríguez. argentino, ¿Perdón? el argentino es San Martín. el Soler, ¿cómo se llama? Soler. San Martín. Y ellos van a hacer entonces este ingreso desde los Andes, y vamos a hablar en la próxima clase más de este detalle. Aquí yo les pongo entonces una actividad para el día de hoy, ya para finalizar. Y la primera dice así: describe los métodos empleados por los gobiernos de la Reconquista para contener la causa patriota. ¿Qué cosas hacían los españoles con los chilenos? ¿Cómo los castigaban? Lo castigaban con sacrificio y lo mandaban para el archipiélago de Juan Fernández. ¿Ya? ¿Qué más hacían con ellos? ¿A qué más se le ocurre otra forma que castigaban a los chilenos? Que está bien lo que menciona el Carlito, pero hay otras cosas más. Francisca, ¿se te ocurre? Francesca. Los desenterraban. Ya, recuerde que hacían torturas también, pues lo hacían tortura, y lo apresaban, iban a la cárcel, etcétera, muchas cosas como esas. Ya vamos a las dos. Dice, No dejaban confesarse. sí, es parte también de eso, son temas muy religiosos en ese entonces, y una forma de hacerles daño también es evitar la religiosidad y sus ideales ya doctrinarios. Recuerden que después vamos a ver, incluso en la próxima clase, vamos a ver la importancia que tiene la Virgen en los ideales de los chilenos, de los patriotas, ¿ya? Número 2, explica por qué Manuel Rodríguez es reconocido como uno de los héroes de nuestra independencia. Por haber aguantado la represión de los españoles y haber salvado a unos pocos de su gente llevándosela para Argentina, ¿no? Sí, pero recuerden que, bueno, sí, está bien, pero recuerden que los Manuel Rodríguez, mientras los chilenos todos huyeron a Argentina, él va a tener un rol de espía, es un espía, esa palabra no lo utilicé recién, va a ser un informante, lo van a utilizar O'Higgins y San Martín para que venga a Chile, vea lo que está pasando, los acontecimientos en Chile, le lleva la información allá. Igual hicieron cierta estrategia acá de generar esos rumores de que venía el ejército chileno-argentino a luchar con los españoles, hacían una serie de trampas y de estrategias para que los españoles ya tuviesen miedo de lo que iba a venir, lo que va a venir próximamente, que después cuando llegue el ejército de los Andes, la cosa va a cambiar y no va a ser tan fácil como la vieron hasta ese entonces. Y la última pregunta dice, analiza las consecuencias positivas de la Reconquista para el logro de nuestra independencia. Porque ahora, ¿qué tiene de positivo la Reconquista? Porque recuerden que la Reconquista es que los españoles recuperaron el poder. ¿Pero por qué tendrá algo positivo? ¿Qué le podemos encontrar de positivo? No rendirse nunca. ¿Ya? ¿Y qué da, por ejemplo, si yo, no sé, hago alguna cosa mala a tu familia, por ejemplo, Carlos? ¿Qué te da a ti contra mí? ¿Qué sientes? ¿Cómo no lo entiendo? Si yo hago un mal acto en tu casa, llego y hago algún acto mal, no sé, llego, robo o golpeo a tu papá, no sé, alguna cosa así, ¿qué te va a generar a ti? Rencor, odio. Un rencor, un odio, una rabia. Entonces, eso pasó, pues. La Reconquista, como los españoles generaron esos sufrimientos al pueblo chileno, el pueblo chileno se va a sentir más identificado con los ideales de la independencia, los deseos de libertad y estar en contra de los españoles, y van a empezar a unirse también, pues vamos a ver que los niños se van a empezar a unir en esta guerra, los abuelitos, toda la gente que tenía miedo, va a ir perdiendo ese temor y va a atreverse a luchar contra los españoles. Ya, y eso lo voy a ver en la próxima clase, en esta misma hora, en este mismo canal. Nos vemos el próximo jueves, chiquillos. Un abrazo para todos. Espero que les haya gustado la clase. Ya, yo la grabé por si acaso, si alguien la necesita, la quiere, se la puedo enviar. No hay problema. La puede mandar por... Profe, regáleme un 7 por asistir.
Bien, Patricia, Mándelo por WhatsApp. pasé la asistencia a todos. Si tengo al Matías, a la Patricia, al Ricardo, al Carlos, al David, Sí. Eduardo. Ya, pues por eso póngame un 7 por asistir a clase. Sí, sí, todos tienen premio por eso. Así que no se preocupen. Mándela al WhatsApp, pues, profe, la Ya, lo voy a grabación. mandar al WhatsApp a él para que la vean entonces la clase y la puedan ahí ver con más detalles si nos faltó algún detalle. Y lo vemos en la próxima clase. Recuerden, Ya. vamos a hablar del otro proceso de la independencia, ya que estamos previo a las fiestas patrias. Así que vamos a entender más por qué celebramos muchas cosas, que esta es cultura por si acaso. ¿Ah? Y